Bueno, mi nombre es Andrés Rodríguez, estamos con el resumen de la quinta ronda del torneo que he llamado el más fuerte de la historia, ya que el promedio Elo así lo indica. Por primera vez en la historia en un torneo se supera los 2.800 de promedio. Con una actuación superlativa tenemos un claro líder, que en este caso es Caruana, que luego de 5 victorias ya se transforma en una de las mejores actuaciones de todos los tiempos en el ajedrez. Elegimos como partida del día, en este caso, la victoria de Topalov, que viene segundo junto a Carlsen sobre Bayer-Lagrève, una partida donde Topalov demostró una gran sapiencia y un gran conocimiento de la siciliana, y que ganó de una manera más o menos contundente al jugador francés. Comienza la partida con la siempre en boga variante Najdorf, luego de A6 elige F3, su preferido esquema ataque inglés, que Topalov prácticamente, como digo yo, fue campeón mundial en el 2005 gracias a las victorias con esta apertura. Bayer elige esquema con E5, luego de alfil E6, alfil E3, las piezas se van posicionando en la que es probablemente la posición principal de toda esta línea. Aquí se juega mucho caballo BD7, donde se inicia rápidamente el ataque con G4, la expansión. Bayer elige una jugada que está bastante de moda, que es la jugada A5, provocando algunas decisiones importantes en el flanco de dama. Bueno, A4, una jugada difícil de hacer, pero con bastante sentido lógico. El peón de A4 obviamente evita el avance en el flanco de dama, consolida la casilla B5 como punto de apoyo para las blancas, si bien tiene una serie de inconvenientes, como por ejemplo la debilidad de la casilla B4 o la posibilidad latente de que las negras jueguen alfil por B3, aunque eso representaría la pérdida del alfil de casillas blancas, que es la pieza más importante de esta posición. Bueno, luego del caballo A6, finalmente Topalov inicia el ataque, rey B1, una jugada de profilaxis, G5, colocándose el caballo en H5, y ahora alfil B5, una jugada que durante la transmisión no nos terminó de convencer. Si bien es una casilla estable para las blancas, no parece ser realmente que tuviera un plan, una idea predeterminada. Sin embargo, Topalov logró demostrar durante la partida que esta jugada fue eficiente. En este momento, Bayer jugó torre C8. Creemos que la jugada crítica era directamente romper en la posición con F6, para que luego de peón por peón podamos tener la posibilidad de tomar de caballo y jugar una posición, una estructura muy similar a la partida, sin haber intercalado la torre en C8, que creo que eso podría ser una mejor opción para las negras. Luego de torre C8, torre G1, una jugada de profilaxis que se anticipa al plan que se viene por parte de Bayer, que es la jugada de F5, jugada a todas luces cuestionable, porque ahora, después que perdió el tiempo con torre C8, no parece ser tan eficiente. Otro detalle importante es que jugando F5 en esta posición, le dio la oportunidad a las blancas de no definir. El blanco no define con la captura al paso si quiere, esta es una oportunidad adicional. Por lo tanto, en caso de que las negras hubieran querido romper en la posición, lo correcto hubiera sido haberlo hecho con F6 y no con F5. Finalmente Topalov se decide por la captura en el peón de F, pero objetivamente parecía también una posición o una idea muy interesante no capturar el peón, ¿no? Y hacer una jugada como por ejemplo podríamos jugar el propio G6 generando una ruptura, y le daba dando a las blancas una opción adicional. Bueno, luego de peón por peón, caballo por F6, dama G2, caballo H5, el caballo H5 es el comodín que tienen las negras en esta posición, ya que no solo defiende el punto G7, sino que en algún momento se inclina con buenas perspectivas hacia la casilla F4. Bueno, caballo C1, poco a poco Topalov inicia la recomposición de sus piezas. Este plan creo que fue muy bueno. Cuando nosotros estábamos haciendo la transmisión en vivo, nos costaba trabajo encontrar un buen plan para Topalov, pero Topalov demostró que está muy fino en esta posición y logró, reconfigurando su caballo, plantear la posibilidad de eliminar el caballo de B4 y finalmente usufructuar la casilla D5. Luego de caballo por D3, torre por D3 y caballo F4, prácticamente se produce una simplificación generalizada
que nos deja en una posición muy interesante de alfiles de distinto color. Esta posición, si bien en el primer vistazo, en la primera mirada puede parecer una posición igualada, es claramente ventajosa para las blancas por distintos aspectos. Uno de ellos es que pueden iniciar una presión en el flanco de rey, la otra es que disponen de más casillas para sus piezas, y fundamentalmente es que también de cara al final pueden tener una perspectiva de jugar un C3 y un B4 y la creación de un peón pasado. Si sumamos todos esos argumentos, decimos que la posición, aunque bastante sólida para las negras, es sin lugar a dudas ventaja para las blancas. Bueno, luego de C3, torre F6, las piezas poco a poco se van reacomodando, el negro tristemente tiene que colocar sus peones en las casillas negras, condenando sus piezas a una posición más pasiva. Poco a poco, con muy buen tino, con muy buen criterio, Topalov va reacomodando sus piezas. Fíjense, inicia la famosa expansión del flanco de rey con H4. Como el blanco tiene el control absoluto de la posición, debido entre otras cosas a la debilidad del peón de B6, no tiene ningún apuro para definir la partida y sí va logrando presionar permanentemente la posición de las negras. Finalmente Bayer se decide a cambiar una torre para tratar de aliviar un poco la presión, pero se demuestra en la partida que esto no es suficiente para neutralizar el juego de las blancas. Muy precisa la jugada dama E6, muy precisa la jugada H5, se empieza claramente a sentir la presión. Ahora Bayer tiene un dilema muy complejo, porque si llegara a ser H6 en este momento, se le van a presentar unas debilidades de casillas blancas que son terribles, y en muchas posiciones después el alfil puede maniobrar con la dama, terminar llegando a la casilla H7. Entonces, en la indecisión de Bayer de qué hacer con el peón H, tiene que estar permanentemente preocupado con la jugada H6. Bueno, este es un momento, probablemente a nuestra manera de ver, el último momento donde el jugador francés tenía alguna esperanza. Creo que tendría que haber aprovechado la oportunidad prácticamente única de cambiar las damas jugando con dama F7. Si bien no consideramos que en esta posición, después de dama F7, ¿no?, la posición sea tablas ni mucho menos, consideramos que Topalov maniobrando el rey y manteniendo la presión aún mantiene chances de victoria, es muy difícil la convivencia con una dama tan activa en la casilla de 6. Entonces la mejor opción hubiera sido en este caso la defensa pasiva con dama F7, neutralizando un poco y dificultando el juego de las blancas. Bayer, por el contrario, quiere jugar con la dama un poquito más activa, y ante un plan relativamente simple de maniobras de Topalov, que llevan al rey hasta B3, empieza poco a poco a perderse el control de la posición, ¿no? Podía parecer que en algún momento aparecía alguna jugada como alfil por C3, pero en realidad no era suficiente porque no había una imagen genuina de perpetuo. Entonces los intentos resultan ser en vanos de esta posición. Luego se tiene que conformar con un torre B8 absolutamente pasivo, y poco a poco la coordinación de las piezas blancas parece ser terribles, y ante amenazas del tenor de H6, del tenor de alfil E8 con el subsiguiente mate, de amenazas de dama C4, de torre por E5 y o dama E7 para torre F8, decide, tal vez de una manera un poco precipitada, Bayer abandonar la posición, pero verdaderamente la posición ya tenía una tendencia a la catástrofe y la derrota era prácticamente inminente. De mi parte, los saludo, muchas gracias por haber estado ahí escuchándonos. Andrés Rodríguez desde Buenos Aires se despide y hasta la próxima. Gracias. Del ajedrez. Son 8 páginas en las que Antonio hace una investigación exhaustiva, un gran trabajo, y realmente, como digo, es un imperdible. Otros artículos a destacar, pues por supuesto todo lo que tiene que ver con mejorar nuestro juego, en este caso los análisis de las partidas aplazadas, artículo de finales a cargo de Jesús de la Villa. Tenemos también a Óscar de la Riva completando su serie de Construye tu repertorio. Este es el último artículo del repertorio sólido con blancas. Óscar propone jugar 1 E4 y una receta ambiciosa pero sólida contra cada una de las defensas del negro. Por tanto, creo que es un artículo que os puede ser muy útil, sobre todo ahora que vienen los torneos de verano. Y hablando de los torneos de verano, no os tenéis que perder el Club PDR. Lanzamos una promoción en la que los suscriptores a Peón de Rey van a tener descuentos directos, sin truco, sin trampa ni cartón, a los torneos más importantes del calendario nacional.
Por ejemplo, este año tenemos ya 10 euros de descuento para el torneo de Sanz, que lo tenéis aquí anunciado en página 2. Tenemos también 20 euros de descuento nada menos para el torneo Bali. Y bueno, como la suscripción vale solamente 40, pues ya podéis ir haciendo números. Os puede salir realmente Peón de Rey casi gratis. Destaca también el acuerdo con la empresa Winter Chess, a la cual vamos a patrocinar, dando además una importantísima ventaja a nuestros suscriptores, 20 euros de descuento en todos los torneos que esta empresa hace en Mallorca. Y de entrada, para ir haciendo boca, veis aquí el concurso, acierte y gana un viaje al torneo Very Good Chess, un torneo en Mallorca en el que ofrecemos una estancia con pensión completa, pero para eso hay que ser suscriptor. Anímate, apoya el ajedrez y apoya a tu revista favorita. Otros artículos interesantes, como siempre tenemos el Tamiz, Leoncho García, dándonos su opinión, su punto de vista sobre, en este caso, sobre el ajedrez, el valor del ajedrez como herramienta pedagógica. Y cómo no, pues los artículos típicos de problemas, un pequeño articulito que quise yo hacer, los genios también se equivocan, hablando de Magnus Carlsen, y algún otro artículo, bueno, pues el amigo Tallarico con su sección Casilla 66, en este caso un delicioso artículo sobre los abandonos insólitos. A mí me gusta mucho la cobertura de Hanti Van Sisk, a cargo de Halcyon, y hablando del nuevo fenómeno, Fo Yifang, digo nuevo porque realmente esta jugadora china está cerca ya de las cotas míticas de Judith Polgar. Cada vez se va acercando más y veremos en el futuro qué da de sí. Nastia Karlovic completa lo que sería el apartado de entrevista. Es una fotógrafa muy guapa además, muy buena amiga, tanto de Olga como mía. Y ella siempre nos provee con excelente material fotográfico y aquí hemos querido hacerle una entrevista para que nos cuente qué se siente viviendo tan de cerca con los mejores jugadores del mundo. Este es el Peón de Rey 111, que yo creo que no os podéis perder. Y os recuerdo también que lo tenemos en formato digital, por ejemplo, la versión Chess Apps para iPad, en la que el tablero se mueve, las piezas cobran vida en Chess Apps. Nada más, esto ha sido todo y quedamos citados, como sabéis, en nuestras webs Ajedrez 21 y Peón de Rey para que tengáis siempre lo mejor del ajedrez. Hasta siempre.